Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. La vida de San Francisco es una que más me ha impactado en mi vida. De rico a pobre. Llegar a su santidad en esa conversión puede impactar a cualquier persona. Los obstáculos que tuvo para llegar a la santidad no fueron para él algo que le impidió, sino todo lo contrario, siguió radicalmente a Cristo en su vida. ¿Quieres saber un poquito más de su vida y de sus detalles, cómo pasó su vida aquí en la tierra? Acompáñanos en este programa. No te vayas y ya regresamos. Bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas, una vez más a este su programa, El Tesoro de la Fe. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a celebrar de uno de los santos favoritos que yo tengo en mi vida, San Francisco de Asís, que me da a mí una lección extremadamente importante para que yo pueda dejarlo todo y seguir a Cristo radicalmente en mi vida. Hoy no me encuentro aquí solo, sino que también tengo la compañía, como siempre, de un gran sacerdote que siempre está acompañándome en estos programas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Padre Luis, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Padre. Y bueno, yo también, así como tú lo dices, también fue el santo que a mí me inspiró también, ¿verdad? En mi comienzo, en la conversión, ¿verdad? Que yo tuve también este santo, el Poverello de Asís. ¿Por qué, Padre, te inspiró a San Francisco de Asís? Porque fue un joven que tenía muchos sueños, que quería hacer muchas cosas, pero se encontró también con la dificultad de no saber dónde conseguir los sueños que él tenía, pero que Dios, ¿verdad? Dios lo llamó, ¿verdad? Y Dios le mostró el camino. Pues vamos a empezar desde el comienzo, Padre. Sabemos que San Francisco de Asís, pues claro, su mismo nombre lo dice, nació en Asís en el año de 1182, de una familia muy rica. ¿Podemos hablar un poquito de la familia de San Francisco de Asís? Sí. Su madre Pica y su padre Pietro, como dice, de una familia comerciante en telas. Hacemos que en esos tiempos también las personas que comerciaban con telas siempre eran gente acomodada, sobre todo de telas, eran telas finas. El padre de Francisco se iba a Oriente, se iba a otros lugares a buscar telas de muy buena calidad. Y entonces pues era una familia con una muy buena posición económica. Podemos asumir entonces que el niño Francisco, Francesco, ¿verdad? O Giovanni, como era su verdadero nombre de niño, vivió una vida muy cómoda, una vida teniéndolo todo, pues su padre era uno de los más grandes comerciantes y uno de los más ricos. Pues podemos imaginarnos, ya que no hay tanto de información cómo fue la niñez, pero podemos ver una niñez con todos los lujos, ¿no, Padre? Sí, y para ese tiempo ya sabemos que cuando alguien estaba en una buena posición económica, pues podía tener acceso a todo lo que él quisiera, lógico, claro, en su tiempo. Pero sí, yo creo que una vida sin ninguna limitación, sin pasar hambre, sin pasar frío, sin pasar dificultades, ¿verdad? Sino una vida cómoda.
Y así quizás transcurrió su niñez y empezó también su juventud. Claro, ya tenemos mucha más información sobre la juventud de San Francisco y dicen que era un niño o un jovencito rebelde que le gustaba lo bueno. Aquí está, le gustaba lo bueno, le gustaba la caballería, le gustaban las telas finas, le gustaba vestirse muy bien y que era muy popular en su pueblo de Asís y pues toda la gente lo admiraba porque él era a su juventud un niño inteligente. Dice en su historia que era muy inteligente, que siempre estaba allí con su papá en su negocio vendiendo telas y bueno, un niño muy popular, un jovencito muy popular. ¿Qué podemos decir, verdad? De alguien que tiene dinero, que lo tiene todo y que puede hacer y deshacer. Pues así era la juventud de San Francisco de Asís. ¿Cómo podemos ver cómo te lo imaginas con todo aquello lujos y todo aquello económicamente que él tenía como jovencito? Sí, pues yo creo que conforme fue creciendo también, pues fue también pues por el gusto por las fiestas, como los jóvenes en esa posición económica que él tenía, pues tenía muchos amigos, ¿verdad? Que lo seguían porque pues él despilfarraba, ¿verdad? O no se medía cuando había fiestas y todo. Y además también, pues como dice, era de un carácter siempre alegre, jovial y de esos jóvenes que son líderes, ¿verdad? Y entre los mismos jóvenes, ¿verdad? Un joven que, primero por el dinero que gastaba, ¿no? En las fiestas y todo, pero también porque su personalidad era así atrayente. Sí, atrayente, que era muy alegre y le encantaba andar en la calle, pero también en su juventud un poquito, podemos decir, rebelde, porque se metía también en problemitas ahí con las demás personas. Incluso dicen que se metió en una revuelta en una vez en su país, ahí en su ciudad de Asís, donde en su juventud fue encarcelado. ¿Escuchaste de su historia que San Francisco de Asís fue encarcelado? ¿Por qué fue la razón, si te acuerdas, padre? Sí, bueno, creo que había pues estas peleas, ¿verdad? Que siempre hay entre la gente, los pobres y los ricos, ¿verdad? Que en este tiempo decían los plebeyos y los nobles. Entonces, pero él apoyó al bando de los plebeyos, ¿verdad? O sea, los pobres. Que era la gente más, digamos así, ¿verdad? Que la gente de una posición económica más baja, ¿verdad? Y él, en lugar, ¿verdad?, de apoyar a los nobles, apoyó a los plebeyos, pero perdieron y se lo llevaron un año preso, estuvo un año, y donde fue ahí el comienzo, ¿verdad? Fue donde empezó a cambiar él, ¿verdad? Algo en él, que es que cuando regresó pues enfermo de todo el tiempo que estuvo ahí encarcelado, pues fue algo que le empezó en él, en su cabeza, algo a cambiar. Porque dicen, padre, la historia cuenta que mientras estuvo encarcelado por un año por esta revuelta que hizo, se enfermó ahí en la cárcel y fue, como tú lo dices muy bien, donde empezó a meditar, donde empezó a reflexionar. Pero algo interesante aquí, padre, en su vida, cómo Dios se vale de cosas, podemos ser negativas para sacar algo positivo, como él fue a la cárcel por una revuelta y cómo Dios en ese momento le toca su corazón quizás para empezarle a ponerle una semillita de una búsqueda de lo más allá, no tanto de lo material, no tanto de lujo, sino de una vida más espiritual. Y vemos cómo él también quizás se abre a esa experiencia nueva de sentir algo diferente en su vida, que podemos decir quizás que Dios ya lo estaba tocando en este momento. Entonces ahí es donde dicen, padre, que empezó incluso su transformación. ¿Cómo ves tú de este pensamiento en este momento de oscuridad, de soledad en la cárcel y que sintió ese deseo de ser algo más? Sí, recordemos que en la historia de muchos santos está ese momento, ¿verdad? Que es el momento clave, ¿verdad? En su vida, algo que le sucedió que los hizo ponerse en ese momento de reflexión. Dios se vale de esos momentos de oscuridad, como dices, de esos momentos difíciles que se enfrentan en la vida para comenzar algo nuevo. Qué lindo. Claro que sí. Dios llama, pero hay que estar abiertos para recibir ese llamado. Vamos a continuar, padre, con esta linda historia de este gran santo San Francisco de Asís, pero cuando regresemos, por favor, no se vayan y ya vamos a regresar en unos instantes. De lujo a la pobreza. Así fue la historia y la vida de San Francisco de Asís.
teniéndolo todo, lujos, lo mejor, por escuchar la voz de Dios o de Cristo, dejó todo y siguió a Cristo. Padre, sabemos que Él tuvo una transformación y en esos momentos que ya hablamos de oscuridad en la cárcel, sintió algo especial. Ahora dice la historia que al escuchar o al tener ese sentido de algo más, se fue a una iglesia, Francisco, quizás a meditar, curiosidad, no sabemos a qué fue. Pero fue una iglesia que se llamaba San Damián. Y enfrente de un crucifijo románico, muy destruido, casi en ruinas, escuchó una voz que le decía, ¿te acuerdas, Padre, de esa voz que escuchó? ¿Qué le decía esa voz? Francisco, restaura mi iglesia o reconstruye mi iglesia. San Francisco. Francisco construye o construye de nuevo mi iglesia. Qué interesante, Padre. Y Francisco se la tomó literalmente como oyó esas palabras, ¿verdad? ¿Y qué hizo, Padre, al escuchar esta voz? Bueno, la historia dice que fue inmediatamente a su casa, tomó unas telas finas, unos rollos de telas finas de su padre, los vendió y el dinero fue y se lo entregó al sacerdote que estaba encargado de esta iglesita que estaba casi en ruinas, para que la restaurara. El sacerdote no quiso aceptar Pero qué interesante, Padre, cómo él escucha esta voz y inmediatamente actúa. O sea, no lo piensa. Rápidamente escucha y va y hace lo que tiene que hacer. Sabía que tenía la posibilidad de hacerlo, sabía que su papá tenía las telas que podría vender y tener dinero y dárselo al sacerdote como lo hizo. Pero vamos a ver, Padre, ¿es exactamente quizás lo que Dios le estaba pidiendo, tú crees? ¿O simplemente era una analogía que la voz le estaba diciendo? ¿Cuál es exactamente el sentido de esta voz, Padre? Sí, pues al principio Francisco lo entiende así como literalmente, ¿no? De tener que reconstruir esa iglesita que en aquel había estado. Después va él entendiendo que no es eso a lo que se refería, ¿verdad? Después pues va madurando, ¿verdad? En su conversión y se va dando cuenta que no era eso lo que Dios le está pidiendo, era algo muy distinto de eso. Era en un sentido espiritual, ¿verdad? No tanto material, ¿verdad? Pero él, bueno, pues en este inicio, en esa generosidad también que era característica de él, ahora ese dinero que era de su familia lo quiere utilizar para esto, pero bueno, después va a entender que no era eso lo que Dios le pedía, ¿no? Padre, ¿tú crees que en este momento, cuando fue a vender esas telas, ya estaba teniendo una conversión radicalmente San Francisco o estaba en ese proceso de confusión si esto es o no lo es? Sí, yo creo que ya estaba ahí el germen, la semillita de lo que él iba a hacer. ¿Por qué? Porque de alguna manera empezaba en él ese desprendimiento que después va a ser radical, ¿verdad? El desprendimiento radical en su vida hacia de lo material, ¿verdad? Por eso va después en ese abrazar la pobreza, pero ya comenzó ahí, en ese desprecio de lo material, de lo mundano, hacia darle más valor a lo espiritual. Padre, tú dijiste la pobreza. Vamos a hablar un poquito de la pobreza, porque sabemos que Francisco fue un niño rico, un joven rico, y dicen que cuando él estaba en este estado de riqueza, de lujos y de todo, él no podía soportar a los leprosos. Los detestaba y no quería estar cerca con él. Pero dice la historia que cuando él tuvo un encuentro con los leprosos, fue cuando realmente empezó más que todo, más firmemente su conversión. Qué interesante, Padre. A mí me llama mucho la atención el pensar cómo Dios toca y cambia el corazón. Y así lo estaba haciendo con Francisco, que antes no quería ni acercarse a los leprosos, ahora convive con ellos, ahora habla con ellos y eso le hace pues amar o más que todo seguir más radical a Cristo. ¿Cómo tú ves ese movimiento aquí del cambio tan radical de Francisco? Sí, yo recuerdo cuando leí el de las florecillas, que es una de las biografías de él,
él decía ese rechazo, de ese asco literalmente que tenía hacia esas personas, decía cómo le costó a él, pero se dio cuenta que ese era ya la prueba definitiva de su conversión. Él mismo decía, yo los rechazaba, me daba asco acercarme a ellos, y dice que el vencer, ¿verdad?, ese rechazo fue lo que transformó en ese momento su corazón. Dice, fue en ese momento de encuentro con esos leprosos donde más se acercó a Cristo. Pues ahí es donde yo admiro tanto a Francisco de Asís, cómo él cambia tan rápidamente y cómo transforma su vida. Ahora ya es otro Francisco. Ya no es aquel jovencito, ya no es aquel niño, ya no es aquel revoltoso que se la pasaba pues haciendo cosas quizás mundanas. Ahora ya encuentra algo que le está dando sentido a lo que él estaba buscando o a lo que Dios quería que hiciera en su vida. Pues dicen, padre, que en el año 1206 tuvo su primera visión. O sea, él rápidamente en ese cambio después de los leprosos, de su encuentro con ellos, empezó a tener visiones. Qué rápido Dios lo estaba cambiando, qué rápido Dios lo estaba transformando y dándole estos hermosos dones para poderle mandar mensajes y para que él viese la presencia de Cristo o de Dios más cercano en su persona. ¿Cómo ves la primera visión o el cambio que ha tenido aquí San Francisco? Sí, pues yo creo que sí fue algo que a él lo ha de haber preocupado mucho también, en el sentido de que fue tan rápido, donde Dios le empezó a pedir cada vez más, ¿verdad?, más cosas, y en estas visiones él fue tomando decisiones radicales en su vida, de ese rechazo, ¿verdad? Va a haber incluso un momento en donde va a romper incluso con su familia, con su padre especialmente, va a haber una ruptura ahí con eso, y fue de una manera así, pues, como decimos, vertiginosa, rápido, ¿verdad?, donde él cambia. Pues yo es lo que más quiero recalcar, Padre, sobre todo para nuestra audiencia, cómo los santos lucharon, cómo los santos hicieron todo lo que tuvieron que hacer para seguir lo que Dios les estaba mandando decir o quisieran. Porque a veces pensamos, Padre, que los santos, wow, tuvieron una vida hermosa, que no tuvieron obstáculos. Tú mencionaste, Padre, hace unos instantes, el padre de Francisco. El padre de Francisco estaba furioso, estaba muy enojado por los cambios que estaba haciendo su hijo y no estaba de acuerdo absolutamente de nada de lo que estaba haciendo. Dicen que su papá, cuando empezó a hacer esto, lo fue a buscar y le dijo, tienes que regresar a la casa, tienes que venir a la casa, deja de hacer lo que estás haciendo. Incluso pensaban que se estaba volviendo un poquito loco. Dicen que el papá de Francisco, padre, fue y lo trajo a su casa y lo encerró en un cuarto para que recapacitara, para que viera lo que está haciendo, pero eso no le hizo cambiar a Francisco. ¿Cómo ves el amor o el cariño o lo que podamos decirle, como queramos ponerle, al padre de Francisco? ¿Cómo ves su reacción ante este cambio drástico de Francisco? Sí, pues yo creo que es una preocupación natural, ¿verdad?, de un padre, porque no entendía, ¿verdad? Pietro no entendía qué era lo que le estaba pasando a Francisco. Si tenía tantos sueños de hacer grandes hazañas militares y todo eso, y que ahora sea una otra persona. Entonces ya se está volviendo loco, ¿verdad? Una historia muy conmovedora de Francisco de Asís, pero vamos a regresar hablando de él cuando regresemos después de un instante. No te vayas y ya regresamos. Ya estamos de regreso y estamos hablando de la vida de San Francisco de Asís. Para Francisco no fue fácil seguir a Cristo. Tuvo muchos problemas y muchos obstáculos, sobre todo con su padre. Estábamos hablando, padre, de cómo Francisco fue y vendió unas telas, ¿verdad? Y cómo su padre se puso muy furioso al respecto. Pero a Francisco no le interesó mucho lo que dijese su padre. Por eso es que incluso tuvieron un pequeño encuentro al cual el padre de Francisco incluso lo acusó con las autoridades eclesiales. ¿Cómo fue este encuentro con el obispo y el padre de Francisco, padre? Bueno, al
Pietro, ¿verdad? Al ver que ya ni encerrándolo, ¿verdad? Ni nada lo podía detener, porque pues ya Francisco estaba muy decidido, ¿verdad? A escuchar esa voz de Dios, pues el Pietro ya desesperado va y busca a los obispos, ¿verdad? Para que por medio de los obispos pues trataran de otra vez, ¿verdad? Volverlo a centrar, ¿verdad? En lo que, que volviera a su casa, ¿verdad? Y que dejara esas ideas, ¿verdad? Que estaba teniendo, esas visiones que él tenía. Y porque en ese tiempo así se usaba públicamente, ¿verdad? Hacen como un juicio a él, ¿verdad? Con los obispos ahí, incluso pues también las autoridades de ahí presentes, donde Pietro le pide, ¿verdad? Que le regrese el dinero, que le robó, de las telas, ¿verdad? que le había robado. Sí. Y claro, y el obispo hace que le regresen el dinero en presencia de todos y le dice a su mismo padre, le dice, bueno, si tú me quitas esto, entonces yo ya no soy tu hijo y tampoco tú serás mi padre. Mi padre de hoy en adelante será Dios. Y si todo lo que yo he tenido, todo lo que tengo te pertenece, ¿qué hace Francisco? Se desnuda, se quita todo hasta el último, se queda completamente desnudo porque le entrega a su padre todo lo que él traía, pues entonces todo es tuyo, te lo devuelvo, ¿verdad? Y en un gesto ahí también, pues de caridad, ¿verdad? El obispo se quitó la capa que él traía para cubrir a Francisco. Pero qué interesante, padre, cómo hasta qué extremo llegó Francisco, ¿verdad? Hasta decir, bueno, mi pantalón te pertenece, padre, tómalo, aquí está, es tuyo. Yo quiero seguir a mi Dios, que será de hoy en adelante mi padre. Qué escena tan más conmovedora, padre, y por eso es uno de mis santos favoritos. ¿Cómo te imaginas él teniéndolo todo, ahora se queda completamente sin nada? Y sigue a Cristo. Y así empieza su misión y así empieza su transformación y su predicación, donde empezó a jalar muchos corazones y a muchos seguidores. ¿Cuál era lo que le caracterizaba más a Francisco de Asís en su misión? Bueno, precisamente el de hablar de las maravillas de Dios de una manera sencilla, empezó nada más simplemente a recorrer las calles. De hecho, también le llamaban el juglar de Dios, ¿verdad? Que era cantando y todo eso, hablaba de las maravillas de Dios. Él compuso varios poemas y cantos y de esa manera pues su personalidad empezó a ser atrayente hacia muchos jóvenes. Muchos jóvenes quisieron imitar también lo que él estaba haciendo. Y no solamente jóvenes, también jovencitas, por Santa Clara fue una de sus grandes seguidoras y tenemos muchos más que le siguieron, al punto, padre, que él empezó a hacer una congregación o más bien una orden religiosa que le llamamos los franciscanos, ¿verdad? Los frailes menores. Tanto era la humildad de San Francisco de Asís que quiso llamarse frailes menores por humildad, porque él era muy humilde y una de sus características era la pobreza, la misión y no aceptar dinero de nadie, simplemente trabajar y pedir dinero, ser mendicantes. ¿Qué es una orden mendicante, padre? Bueno, ya en ese tiempo ya había otras órdenes mendicantes, como los dominicos, ¿verdad? Que se dedicaban a recorrer las ciudades y del único que vivían era de la mendicidad, es decir, de lo que la gente les daba, ¿verdad? Eso significa de ser un mendigo, ¿verdad? De pedir, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Y esa era la manera como ellos vivían y se sostenían, ¿no? Y así también fue la orden que comenzó de Francisco, los frailes menores, así comenzó también. Pues Francisco de Asís hizo esta orden religiosa, él hizo sus reglas para que sus seguidores o ahora los franciscanos, sus frailes, vivieran una vida de pobreza como él. Y claro, todos aquellos le seguían porque les encantaba la vida de Francisco. Pues su palabra y su mensaje se extendió ya al exterior del país porque se fueron a Hungría, se fueron a Alemania y también se fueron a Francia para establecer comunidades allá, siempre con una persona al frente, lo que llamamos un superior o alguien que esté al frente para asegurarse que siguieran las reglas como él las había escrito. Pero padre, San Francisco de Asís nunca llegó a ser sacerdote, simplemente llegó a ser diácono. Algo que le admiro mucho de él que decía, yo solamente quiero ser diácono porque no soy digno de ser sacerdote. ¿Cómo ves tú, padre, esta humildad de este gran santo que tanto admiro? Sí, realmente era sorprendente la sencillez con la que él siempre vivió y que él decía, esto yo lo quiero para mí, pero él también a un principio se resistía a que los demás
que lo seguían también fuera así, pero él tuvo que entender que había esa necesidad y aceptó, ¿verdad?, que algunos llegaran a ser sacerdotes por la necesidad de la comunidad, pero él para él mismo nunca lo quiso porque sentía que algo era inmerecido para él, un don inmerecido. Padre, él fue uno de los pocos que tuvieron los estigmas. ¿Y hablamos un poquito de eso, Padre? Sí, un estigma es alguien que ha recibido las señales de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hay unos pocos santos que tuvieron ese regalo, ¿verdad?, de tener las mismas marcas de los clavos en las manos, en los pies, incluso algunos también las heridas de la corona, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él recibió estos estigmas precisamente en un 14 de septiembre, de la fiesta de la exaltación de la... Padre, ¿por qué será que, bueno, yo que sé, nada más 2 han tenido esta gracia de tener las estigmas? Pío, Padre Pío y San Francisco. ¿Por qué será que Dios les dé esa gracia? ¿Qué habrá de especial en ellos para que ellos puedan tener esta gracia de recibir esto? Una, pues es que ellos son invitados a participar de ese dolor de la pasión. Entonces es para que ellos se unan de una manera más perfecta a la pasión de Cristo. Ellos reciben estos estigmas para eso y para mostrar también, ¿verdad?, la señal, ¿verdad?, de salvación que todos hemos recibido a través de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y así es como murió San Francisco, escuchando la pasión de San Juan, el año de 1226. Padre, pues ya se nos terminó el tiempo. Vamos a darle gracias a Dios por este gran santo y para que Dios nos haga santos también a nosotros. Gracias por estar aquí en este programa, Padre, y bueno, nos vemos la próxima vez. Claro que sí. Bueno, ya sabemos que es difícil, pero bueno, pues esperemos que la gente también, ¿verdad?, crezca en esta devoción a San Francisco de Asís. Y a ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Bendiciones a todos ustedes. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.